Hola hermanos y hermanas, mi nombre es Julián Aya, los saludo y espero que todos se encuentren perfectamente bien. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo en el cual vamos a ver un tema bastante interesante como lo son las interrupciones externas o por hardware en Arduino, las cuales se pueden convertir en una poderosísima herramienta para nuestros proyectos, pero también se pueden volver un verdadero problema si no sabemos aplicarlas como se deben. Así que en este video, además de decirte qué son y cómo utilizarlas, te voy a mencionar los pros y los contras de esta técnica. Así que si les interesa saber cómo aplicar todo esto de manera correcta para sus proyectos, los invito a que se queden hasta el final de este video y si aún no forman parte de esta gran comunidad, también los invito a que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda nada de este curso profesional que es completamente gratuito. Así que no se diga más, vamos a darle. Bien, rápidamente, ¿qué es una interrupción por hardware? En un microcontrolador, en este caso, en un Arduino, esto es un evento o una señal que va a interrumpir el proceso que se está llevando a cabo en ese momento por es decir, por el Arduino. Lo que quiere decir que se va a suspender la ejecución normal de las actividades o procesos que hayamos programado en él. Todo esto para atender la función que hayamos asignado en dicha interrupción, la cual se activa con una señal de pulso, es decir, una señal cuadrada como la que están viendo en su pantalla, no por una señal analógica. Todo esto de manera muy ordenada para cuando se termine de ejecutar la actividad o el conjunto de procesos que hayamos asignado en dicha interrupción, el código vuelva a ejecutarse de manera normal, es decir, el procesamiento de las actividades que hayamos asignado en el Arduino se ejecutarán de manera normal y ordenada para que no haya ningún problema en el software, es decir, que este no se nos desborde. Entonces, para habilitar una interrupción en las placas de Arduino solamente ocupamos de tres cosas. Claro, un pin digital que es donde vamos a conectar la señal de pulso, una condición de disparo que son las 5 que están viendo en su pantalla y por último la función que es la que va a contener las actividades o procesos que hayamos asignado para que se ejecuten cuando la interrupción sea activada. Entonces, en las placas Arduino Uno tenemos solamente dos interrupciones que están dirigidas o relacionadas con los pines digitales número 2 y número 3 con la interrupción 0 y la interrupción 1. De igual manera en las placas de Arduino Mega, solamente que en este caso tenemos 4 interrupciones más, por lo que en total serían 6 interrupciones para las placas Mega y solamente 2 para las placas Arduino Uno, las cuales se pueden utilizar de manera simultánea sin ningún problema. Para los otros modelos de placa puedes buscar su hoja de datos para que sepas exactamente qué pines se pueden utilizar para trabajar con esta funcionalidad, ya que no todos los pines digitales pueden soportarla. Las condiciones de disparo son las que se van a utilizar como criterio para mandar llamar o no a una interrupción, dependiendo o analizando una señal de pulso como ya se los mencioné y como lo están viendo en su pantalla. Entonces, la primera condición que tenemos aquí es esta, la cual se va a activar cuando la señal de pulso se encuentre en estado low, es decir, en los 0 voltios. La siguiente condición, que es esta, se va a activar o va a mandar llamar la interrupción cuando hay un cambio de low a high y de high a low, que es lo mismo de 0 a 5 voltios y de 5 voltios a 0 voltios, lo que significa que por cada señal de pulso obtendremos dos llamados a la interrupción cuando estemos utilizando esta condición. Entonces, la siguiente, que es esta, se va a activar cuando hay un flanco de subida, es decir, durante este proceso de los 0 a los 5 voltios, por lo que por cada señal de pulso que obtengamos, solamente se va a mandar llamar una vez a esa interrupción, lo diferente, perdón, a esta que está aquí, y lo mismo para esta otra condición de disparo, solamente que en este caso, como lo pueden ver, es durante el flanco de bajada, es decir, en el proceso de los 5 a los 0 voltios, que sería en esta parte de aquí, hablando específicamente de la señal cuadrada. Entonces,
La última condición que tenemos aquí la tengo de color gris porque esta no aplica ni para el Arduino Uno ni para el Arduino Mega, pero sí aplica para otros modelos o para otras placas de desarrollo de esta misma plataforma. Por eso les recomiendo que si están utilizando alguna de estas que no incluyo aquí, que son la mayoría, les recomiendo, perdón, que busquen la hoja de datos y sepan qué pines pueden utilizar para esta funcionalidad y qué tipo de condición de disparo pueden acceder en estas. Entonces, ya les expliqué todo lo teórico que tienen que saber respecto a este tema, pero como siempre les menciono, de la teoría a la práctica hay una gran distancia, así que les voy a mostrar el comportamiento de cada una de las condiciones de disparo, específicamente de estas tres que son las que más se utilizan con esta funcionalidad o al momento de trabajar con las interrupciones externas, ya que en opinión muy personal yo no le he encontrado uso o aplicaciones a estas condiciones de disparo, ya que el comportamiento es o sería bastante inestable. Ustedes lo pueden probar, ya que les voy a mostrar, les voy a repetir estas tres condiciones, pero van a ser suficientes para que puedan ustedes implementar cualquiera de estas dos que les menciono. Entonces, una vez demostrado en un circuito el comportamiento de estas, les voy a mostrar el código a detalle de qué es lo que necesitan para que esto funcione de manera correcta. Obviamente también que en el circuito que les voy a mostrar les voy a explicar lo necesario en hardware para que esto funcione de manera correcta, porque como ya se los he mencionado, tanto el código como el hardware son fundamentales para que cualquier técnica o método funcionen de manera correcta. Así que acompáñenme. Bien, este es el circuito que voy a utilizar para esta práctica, que básicamente es el mismo que utilizamos para el capítulo anterior, el cual trató sobre un contador en incremento y decremento. Si no has visto ese video, que está bastante interesante, te lo voy a dejar aquí arriba en la parte de tu pantalla, hacia la derecha específicamente, para que pases a verlo. Entonces, en esta ocasión solamente vamos a hacer un contador en incremento. Cada vez que se active la interrupción, le vamos a sumar una unidad a una variable que se va a estar mostrando en la pantalla OLED, como lo están viendo en su pantalla, la cual obviamente inició o vamos a iniciarla en 0. El sensor que voy a utilizar es un sensor fotoeléctrico, el cual se alimenta de 12 o de 24 voltios. Recuerden que también ya hice toda una serie de videos explicando las diferentes formas en las que podemos conectar este tipo de señales a las tarjetas de Arduino, por lo que en esta ocasión voy a utilizar el método más recomendable, así que se los voy a dejar también aquí en la parte de arriba de su pantalla para que pasen a verlo, el cual es utilizando un optocoplador. En ese video muestro a detalle todo lo relacionado, así como el diagrama, para utilizarlo o aplicarlo de manera correcta. Es decir, de parte del sensor vamos a obtener una señal de 12 o 24 voltios. Eso va a depender de la fuente de alimentación. Y de parte del microcontrolador, o lo que va a estar llegando a la entrada digital, en este caso a la número 2, una señal de 5 voltios. Entonces, el primer criterio de interrupción que vamos a utilizar lo están viendo en la pantalla. Así que, como ya se lo mencioné, por cada pulso o por cada vez que hay una señal de voltaje que complete la onda cuadrada, vamos a obtener 2 llamados a la interrupción, por lo que cuando pase mi mano por enfrente del sensor y se encienda el LED y se apague, el contador deberá aumentar o deberá quedar como resultado en 2, es decir, 1 cuando se haga el cambio de los 0 a los 5 voltios y de los 5 voltios a los 0 voltios. Entonces, rápidamente hago la prueba. Paso mi mano. Cuando quite, como ven, ahí se hicieron o se activó 2 veces la señal de pulso, o 2 señales cuadradas, mejor dicho, por lo que tenemos un resultado de 4. Voy a tratar de hacerlo, perdón, un poco más despacio para no activar el sensor 2 veces, ya que este sensor es bastante sensible por su funcionamiento o sus aplicaciones que son especiales o específicas tanto en la industria como en cualquier otro proyecto profesional. Entonces paso mi mano, como ven ahí aumenta el contador en 1 porque hubo un cambio de los 0 a los 5 voltios. Entonces debería de haber o de sumarse otra unidad cuando cambie de los 5 voltios
a los 0 voltios, perdón, por el tipo de interrupción o de criterio que estamos utilizando. Entonces quito mi mano y como ven se suma una unidad más como se los mencioné. Entonces ahora vamos a probar el siguiente criterio de disparo, el cual lo están viendo en su pantalla. Así que vamos a observar a este, por lo que cuando pase mi mano y la mantenga enfrente del sensor, en cuanto se encienda el LED, se debe aumentar una unidad al contador y cuando la quite se debe de quedar en una unidad, es decir, solamente se va a activar una vez por pulso. Así que comprobemos esto. Paso mi mano, se activa el LED porque le están llegando los 24 voltios y con ello los 5 voltios al pin digital que tenemos habilitado como interrupción. Voy a quitar mi mano y no deberá de aumentarse una unidad más porque solamente en este criterio se activa en el flanco de subida que ya pasó. Es decir, se volverá a activar hasta otro pulso o otra señal. Entonces quito mi mano. Y como ven, no se aumenta otra unidad por todo esto que les menciono. Vuelvo a pasar mi mano, se activa, la quito, no se suma otra unidad, paso mi mano, se suma y tal como debe de funcionar y se lo sigo comprobando. Entonces, ahora observemos la última condición que les mencioné, la cual debe de activar la interrupción, es decir, efectuar el contador cuando haya un flanco de bajada. Entonces, voy a poner mi mano por enfrente del sensor y al encender el LED, el contador no debe aumentar, deberá de mantenerse en 0, ya que la interrupción se llamará cuando se efectúe el flanco de bajada. Entonces, comprobemos esto. Pongo mi mano. Como ven, ahí encendió el LED y el contador se sigue manteniendo en 0. Quito mi mano y debe de sumarse la unidad como se los estoy mencionando. Y ahí se efectuó esto que les estoy diciendo porque estamos utilizando este último criterio que ya vieron en la pantalla. Por lo que vuelvo a hacer la prueba, pongo mi mano enfrente del sensor, el LED se activa, es decir, está mandando el pulso, pero se va a efectuar o se va a llamar la interrupción cuando yo quite mi mano. Y vuelvo a hacer la prueba para que no les quede ninguna duda de todo lo que les menciono. Una de las ventajas o de la particularidad de las interrupciones es que trabajan a velocidades muy fuertes, por lo que no se le pasaría o no se le pasa ningún dato o ningún pulso durante el monitoreo de estas. Entonces, pero hay un problema con este tipo de funcionalidad o de detalles al momento de trabajarlas o de habilitarlas en un pin digital, ya que detectan mucho ruido al momento de recibir el pulso, por lo que, por ejemplo, si hubiera utilizado push button, seguramente al pulsarlo se me aumentaría o se llamaría la interrupción muchas veces porque los push button, como ya se los he mencionado y como deben de saber, proporcionan mucho ruido en la señal de pulso o en la entrada digital que tengamos conectado en el Arduino, por lo que para poder hacer un procesamiento o que la interrupción tome el pulso de manera correcta, tenemos que hacer un filtrado de señal muy eficiente para que esto funcione de manera correcta, o bien utilizar un sensor que tenga una salida digital muy estable y limpia como lo son o como la tiene este tipo de sensor que tiene una salida digital NPN. Entonces, espero que no les quede ninguna duda en cuestión de hardware y de las conexiones hacia la interrupción o al pin que se habilita para esto. Así que ahora vayamos al código para observar qué es lo que se necesita, en software para habilitar a las interrupciones. Así que acompáñenme. Bien, ya observaron el comportamiento de cada una de las interrupciones que les mencioné, así como los detalles que se tienen que tomar en cuenta en cuestión de hardware
para que todo esto funcione de manera correcta. Así que ahora les voy a explicar lo que se necesita en código para habilitar a las interrupciones. Así que rápidamente me enfocaré en lo que es el tema, ya que todo lo demás que están viendo aquí de código prácticamente es para trabajar con la pantalla OLED que ya vieron. Pero recuerden que ya hice toda una serie de videos donde expliqué paso a paso y de manera muy detallada cómo trabajar con estos display, así que se los voy a dejar aquí arriba en su pantalla para que pasen a verlo si les interesa saber o conocer más de estos display. Entonces, como ven, para habilitar o trabajar con las interrupciones externas o por hardware en las placas de Arduino, no se necesita de ninguna librería, simplemente se necesita de esta función que se declara en el setup para habilitar y condicionar las interrupciones según o basados en lo que ya les expliqué, como lo están viendo aquí, que entre paréntesis de dicha instrucción tenemos tres datos, los cuales representan en primer lugar, que es este que está aquí, la interrupción que vayamos a utilizar o que queremos utilizar en el microcontrolador, que como ya les expliqué, perdón, en el Arduino Uno solamente tenemos 0 y 1, es decir, solamente dos interrupciones. Y en las placas Arduino Mega tenemos hasta 6 interrupciones, por lo que así aquí se indica, perdón, la que se va a utilizar y con ello el pin al que se va a conectar la señal de pulso, como ya se los expliqué. En este caso, estoy utilizando un Arduino Uno, quiere decir que voy a utilizar el pin digital número 2 para conectar dicho pulso, pero si estuviera utilizando, perdón, la interrupción número 1, utilizaría el pin digital número 3. Como ven, no es necesario declarar algunos o los pines digitales que estén referidos a la interrupción o al número de la interrupción como entrada digital, ya que simplemente al indicar el número de interrupción nos dirigimos o el microcontrolador declara ese pin digital como entrada, pero obviamente no se puede utilizar para otra cosa, solamente para la interrupción como tal. Entonces, el siguiente parámetro, que es este, es el nombre de la función que va a contener la actividad o el conjunto de actividades que queramos que se ejecuten cuando se active la interrupción, como ya lo vieron en los comportamientos. Yo la llamé contador porque prácticamente se trata de eso, de contar o aumentar una unidad a una variable cada vez que la interrupción sea llamada. Como ven, aquí la declaro y aquí ejecuto eso que les estoy mencionando y ustedes ya lo vieron en los comportamientos que les mostré. Al principio, cuando estén declarando esta función, puede que el nombre de la función o cuando declaren la función les marque error porque tal vez aún no hayan declarado la función como se debe declarar, perdón, se la vuelvo a mostrar tal cual, si no les va a mostrar error como se los estoy mencionando. Entonces, el siguiente parámetro es la condición de disparo para activar o mandar llamar la interrupción, que la primera que les mostré en los comportamientos fue esta, la cual se activaba 2 veces por pulso o por señal cuadrada. Para cambiar este criterio, simplemente aquí ponemos cualquiera de las que ya les expliqué, que si nos basamos en los comportamientos seguiría esta, para así tomar o tener otro criterio de activación, que en este caso sería en el flanco de subida. En el caso de la función podemos o tenemos la libertad de poner el nombre que nosotros queramos, simplemente que sea con los parámetros necesarios o que se necesitan para que una función sea declarada de manera correcta. Si no sabes mucho de este tema de las funciones, te voy a dejar un video aquí en la parte de arriba para que pases a verlo, donde explico paso a paso y a detalle todo lo relacionado con las funciones en Arduino. Así que te invito a que pases a verlo. Y por último, en esta parte cambiaríamos según el número de interrupción que vayamos a utilizar. Se lo vuelvo a repetir. Las interrupciones se pueden utilizar al mismo tiempo en el caso del Arduino Uno las 2, o en el caso del Arduino Mega las 6, si así lo queremos o si nuestra aplicación lo requiere. Simplemente lo que hacemos es declarar esta función con los parámetros correspondientes a la siguiente o la otra interrupción que vayamos a utilizar. Entonces, espero que no les haya quedado ninguna duda de este tema. Traté de ser lo menos extenso posible
y lo suficientemente claro, pero la verdad es un tema un poco complejo y bastante largo, por llamarlo así. De igual forma, si les quedó alguna controversia o duda con respecto a esto, pueden dejarme los comentarios aquí abajo y con gusto les atenderé las dudas a todos los que pueda. Ok, arduineros y arduineras, sería todo de este capítulo. Como siempre, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les aporte. Si es así, les pido que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones, no se vayan sin dejarme un like y compartan esta grandiosa comunidad. Así que, hasta la próxima.